Buenos días, el día de hoy les vamos a hablar de la penitencia, el sacramento de la confesión. Bueno, para empezar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Bueno, pues Cristo instituyó el sacramento de la penitencia ofreciéndonos una nueva posibilidad de convertirnos y de recuperar después del bautismo la gracia de la justificación. Recordemos que, por el pecado original que todos lo tenemos, que se borra con el bautismo, nos quedamos con la reliquia del pecado y entonces tenemos la tendencia a pecar, por más que digamos, pues yo le hago bien a todos, yo no mato a nadie, yo voy a misa, no hago ningún mal, todos tenemos pecado, tenemos la tendencia a pecar, ya sea de pensamiento, de palabra, de obras o incluso de omisión, a veces cuando podemos hacer el bien a alguien y no lo hicimos, ¿verdad? Entonces, pues el Señor instituyó este sacramento para que podamos recuperar la gracia. Como les había hablado en el tema anterior de la iglesia, recordemos que la iglesia es como un hospital en donde nos vamos a curar las heridas que tenemos. Y este sacramento pues es como un acudir a un médico, ¿verdad? El sacerdote hace de médico y nosotros somos el enfermo. Y pues nosotros cuando vamos al doctor pues le decimos lo que nos duele, los síntomas que tenemos, cómo nos hemos sentido, si no estamos durmiendo bien, ¿verdad? Tratamos de darle toda la información para que él pueda pues decirnos qué enfermedad es la que tenemos y después darnos la cura, ¿verdad? Darnos un medicamento para que nos podamos mejorar. Pues el sacramento de la penitencia es eso, ¿verdad? Es ir a hablar con el sacerdote, contarle todas nuestras situaciones, todas nuestras miserias, ¿verdad? No tenemos que tener vergüenza, sino al contrario, ¿verdad? Darle gracias a Dios que ha dejado este sacramento para que podamos sanarnos. La lucha contra el pecado después del bautismo. Necesidad de la conversión. A pesar de que el bautismo borra todo pecado, nos hace hijos de Dios y dispone a la persona para recibir el regalo divino de la gloria del cielo. Sin embargo, en esta vida quedamos aún expuestos a caer en el pecado. Nadie está eximido de tener que luchar contra él y las caídas son frecuentes. Jesús nos ha enseñado a rezar el Padre Nuestro. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? El apóstol San Juan dice también, si decimos no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y a los cristianos de primera hora en Corinto, San Pablo exhortaba, en nombre de Cristo os rogamos reconciliados con Dios. La penitencia interior. La conversión comienza en nuestro interior. La que se limita a apariencias externas no es verdadera conversión. Uno no se puede oponer al pecado en cuanto a ofensa a Dios, sino con un acto verdaderamente bueno, acto de virtud, que el que se arrepiente de aquello con lo que ha contrariado la voluntad de Dios y busca activamente eliminar ese desarreglo con todas sus consecuencias. En eso consiste la virtud de la penitencia. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Tenemos el dolor, ¿verdad?, por dentro del arrepentimiento, pero también tener la firme decisión de no volver a cometer ese pecado, ¿verdad? La penitencia no es una obra exclusivamente humana, un reajuste interior fruto de un fuerte dominio de sí mismo,
que pone en juego todos los resortes del conocimiento propio y una serie de decisiones enérgicas. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. O sea, cuando sentimos ese desagrado por haber cometido un pecado, por haber hecho algún daño, ¿verdad? Algún mal, pues esa gracia que Dios nos da la gracia para volver a Él. O sea, esa decisión de decir, bueno, voy a ir a confesarme, no es pues porque buena soy yo, ¿verdad? Que decidirme a confesar, sino que Dios ha puesto en mí ese poquito de gracia para que yo tenga el deseo de irme a confesar y el deseo de enmendar. Las diversas formas de penitencia en la vida cristiana. La conversión nace del corazón, pero no se queda encerrada en el interior del hombre, sino que fructifica en obras externas, poniendo en juego a la persona entera, cuerpo y alma. Entre ellas destacan, en primer lugar, las que están incluidas en la celebración de la Eucaristía y las del sacramento de la penitencia, que Jesucristo instituyó para que saliéramos victoriosos en la lucha contra el pecado. Además, el cristiano tiene otras muchas formas de poner en práctica su deseo de conversión. La Escritura y los padres insisten sobre todo en 3 formas: el ayuno, la oración y la limosna. La Iglesia nos impulsa a las obras de penitencia, especialmente en algunos momentos que nos sirven además de ser más solidarios con los hermanos en la fe. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, por ejemplo el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica de la penitencia en la Iglesia. Cristo instituyó el sacramento de la confesión. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de la Iglesia. Ante todo, para que los que después del bautismo hayan caído en pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Jesús, durante su vida pública, no solo exhortó a los hombres a la penitencia, sino que acogiendo a los pecadores los reconciliaba con el Padre. O sea, recordemos que Jesús, antes de cuando se le acercaban para que sanara a alguien, ¿verdad? Al paralítico, al ciego, siempre les decía: tus pecados te son perdonados, toma tu camilla y anda, o vete en paz, o ¿verdad? Recupera la vista. Entonces, antes de perdonar los pecados, ¿verdad? Antes de sanar el alma, Jesús quiere perdonar los pecados. Para esto, Cristo les dejó a los sacerdotes el poder a los apóstoles el poder de perdonar los pecados. Les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Y a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Entonces, bueno, como siempre les he dicho, ¿verdad? O sea, quiero creer, quiero entender, ¿verdad? Esto a veces nos cuesta entenderlo, nos cuesta aceptarlo. Yo he escuchado muchas personas que dicen: ay, pero ¿por qué me voy a ir a confesar con un sacerdote si el sacerdote es más pecador que yo? Bueno, pues a nosotros no nos corresponde juzgar al sacerdote con el que nos vamos a confesar, ¿verdad? Eso ya queda entre el sacerdote y Dios, ¿verdad? De que Él le perdone los pecados que Él haya cometido, pero nosotros como hijos obedientes, pues el Señor nos ha pedido que nos vayamos a confesar con un sacerdote, ¿verdad? Está bien que tengamos a veces si hemos cometido alguna situación, algún pecado en lo que hemos caído, y en el momento no podemos irnos a confesar, pues hacer un acto de contrición, ¿verdad? En el momento: Señor mío, perdóname por esta situación, ¿verdad? Y por este pecado grave en el que caí. Y en el momento que podamos, ¿verdad?, acudir a un confesionario. O sea, no nos podemos quedar tranquilos de decir: bueno, ya Dios me perdonó porque Dios es misericordioso, ¿verdad? Sino realmente entender que el pecado sigue ahí, y que hasta que no tengamos la absolución del sacerdote,
que funge como Cristo en el confesionario, pues ese pecado sigue ahí, ¿verdad? Entonces, pues sí tenemos que acudir a la confesión. Este sacramento recibe diversos nombres según se ponga de relieve un aspecto u otro. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento y de reparación por parte del cristiano pecador. El sacramento de la reconciliación con Dios y con la Iglesia. Quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron pecando y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y las oraciones. Porque el pecado es una ofensa hecha a Dios que rompe nuestra amistad con Él. Es una transgresión a una ley, ¿verdad? A la penitencia. Tiene como término el amor y el abandono en el Señor. El pecado, por tanto, movido por la gracia del Dios misericordioso, se pone en camino de conversión, retorna al Padre, que nos amó primero, y a Cristo, que se entregó por nosotros, y al Espíritu Santo, que ha sido derramado copiosamente en nosotros. Por arcarnos y misericordiosos designios de Dios, los hombres están vinculados entre sí por lazos sobrenaturales, de suerte que el pecado de uno daña a los demás. O sea, nosotros somos, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y los pecados que cometa yo le dañan a mis hermanos en la fe. Bueno, no digamos a mis hermanos de sangre, a mi familia, ¿verdad? O sea, no podemos decir, esta persona no es de mi familia, no es de mi sangre, si cometió un pecado mató a alguien, pues a mí no me incumbe o no es mi problema. Claro que sí, sí es mi problema y sí me incumbe, ¿verdad? Porque me daña el cuerpo místico de Cristo. Entonces, pues por eso rezamos unos por otros, ¿verdad? Pidiendo perdón a Dios por los pecados que cometen las demás personas ¿verdad? Y pedirle a Dios que esas personas también se acerquen a la penitencia. La estructura fundamental de la penitencia. Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo y establece el modo de la satisfacción. O sea, recordemos que el sacerdote con el que nos confesamos, primero, tiene que... él es Cristo, ¿verdad? En ese momento él está prestándole su cuerpo y su voz a Cristo, y es el mismo Cristo el que está escuchando esa confesión. No tenemos que tener ningún miedo de que el Padre vaya a ir a revelar nuestros pecados, ¿verdad? El sacramento de la confesión implica que el sacerdote va a tener total... o sea, va a guardar ese secreto de confesión y no lo va a revelar a nadie, ¿verdad? Entonces, no tenemos que tener ninguna pena, por muy feo que sea el pecado que le vamos a ir a contar, ¿verdad? De que matamos a alguien, que cometimos no sé, ¿verdad? Un acto de corrupción, un acto... ahorita no se me ocurre decirlo, pero cualquier pecado que tengamos, el sacerdote no lo va a revelar, ¿verdad? Nos va a dar la absolución. Primero es bien importante decir que no solo es ir a decir ahí los pecados, ¿verdad? Sino que tenemos que tener dolor de haberlos cometido. Y si no tenemos dolor, pedirle a Dios el deseo de estar arrepentidos por haber pecado, ¿verdad? Porque no me sirve de nada a mí haberme robado algo, ¿verdad? Y seguir convencida de que estuvo bien porque la persona que era dueña de ese objeto no le hace falta. Y bueno, después voy con el padre y le digo, padre, fíjese que me robé un celular o qué sé yo, un carro.
¿verdad? Pero esa persona tiene muchos carros y tiene mucho dinero y pues no le va a hacer falta. Pues claro que no, ¿verdad? Ahí no puede haber absolución porque no hay arrepentimiento, ¿verdad? Entonces sí tiene que haber contrición, ¿verdad? La contrición, entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar, es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar, ¿verdad? O sea, tener ese deseo tener dolor de haber ofendido a Dios primero, ¿verdad? Porque pues el que yo le haya robado un teléfono a alguien o el carro o lo que sea, primero la ofensa es contra Dios y después contra esa persona. Entonces, tener ese dolor en mi corazón de haber ofendido a Dios y de no volver a pecar. Y otra cosa bien importante, tengo que tener el deseo y la firme convicción de que yo tengo que reparar ese daño, ¿verdad? Si robé un celular, pues lo tengo que devolver. Por muy feo que sea, ¿verdad? Pues no tiene que enterarse la persona, lo puedo dejar por ahí donde tiene sus cosas, ¿verdad? Y no se tiene que enterar de que yo me lo robé. Pero sí reparar el daño. Ahora, cuando ya es imposible reparar el daño, pues pedir perdón a Dios. Y si fue un dinero el que me robé, pues hacer una obra de misericordia, dar una ofrenda a la iglesia, hacer una buena obra con ese dinero que ya no puedo devolverle a la persona porque tal vez ya no vive en este país o ya no la veo o qué sé yo, ¿verdad? Entonces sí, tener esa firme convicción de que estoy arrepentida por haber pecado, por haber ofendido a Dios, por haberle hecho daño a un hermano mío y que quiero reparar ese daño y no volverlo a cometer, ¿verdad? Otra cosa bien importante es cuando vamos a la confesión, ser concreta, concisa y completa, ¿verdad? O sea, decir el pecado que yo cometí, no irle a decir al padre, fíjese padre, que es que lo que pasa es que mi esposo se enojó y el otro día salimos y entonces no contarle toda la historia, sino decirle, padre, le contesté mal a mi esposo, no, le grité a mi hijo, a mi empleada la traté mal, no decirle, es que fíjese que la empleada no hizo las cosas como yo quería y que me contestó mal, no decir los pecados de la otra persona, sino hablar de mí. Yo me voy a confesar de mis pecados, de lo que yo hice de mal, no de las otras personas, ¿verdad? Eso sí tenemos que tenerlo bien claro. Y lo otro, pues es decir todos los pecados, ¿verdad? Primero hacer un buen examen de conciencia, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo antes de entrar a un confesionario, decirle al Señor, bueno Señor, ayúdame a hacer un examen de conciencia, ¿verdad? Lo podemos agarrar los 10 mandamientos y hacer un examen de conciencia conforme los mandamientos. Y bueno, después cuando entremos al confesionario con el sacerdote, decirle todos los pecados, no obviar nada, o sea, incluso los pecados de la vida pasada, ¿verdad? De lo que no nos recordemos, de la niñez, ¿verdad? De la juventud, de la adultez. Decirle, Señor, yo estoy arrepentido de toda mi vida pasada, ¿verdad? De alguna situación que no haya confesado. Y bueno, por último, pues el sacerdote nos va a dar la absolución y cuando salimos del confesionario, pues ir a cumplir esa penitencia, ¿verdad? Muchas veces son un Ave María, rezar un Padre Nuestro, pues rezarla inmediatamente y pues eso es todo, ¿verdad? Así es que bueno, muchísimas gracias, esto es todo por hoy.